Siempre es un placer hablar con un buen amigo en la cadena SER. Habitualmente cuando hemos saludado a Miguel Ángel Petit en el 90.5 era para hablar con él en calidad de gerente de Adecco Bureba. Hoy, sin embargo, vamos a hablar de otro registro. Vamos a hablar de literatura. Porque próximamente van a encontrar ustedes en las estanterías de las librerías mirandesas su primera novela, Persiguiendo sombras. Miguel Ángel Petit, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, igualmente. Bueno, ¿cómo se te ocurre la idea de dar este cambio? Porque tú ya habías participado en la elaboración de algunos libros, por ejemplo el caso del Club Deportivo Mirandés que tengo yo en casa, que fuiste el coordinador, e incluso has hecho otros de carácter puramente técnico, pero la novela hasta ahora se te había resistido. ¿Por qué este cambio y por qué en este momento, Miguel? Bueno, pues la verdad es que sí, tengo experiencias previas en el género de no ficción, en temas relacionados con mi trabajo, con desarrollo local o desarrollo económico, y ese libro que comentabas de Miranda y el Mirandés, que fue un auténtico lujazo, porque bueno, me dio la oportunidad también de conocer a gente que no conocía o que la conocía de otra manera, y de trabajar en equipo, y la verdad es que fue muy divertido, muy ilusionante y muy interesante a la vez. Y este cambio, bueno, pues responde más bien al azar, a la casualidad. Yo siempre he escrito, de hecho, en mi casa hay muchas notas de reflexiones, de intentos de relatos, hay muchísima poesía, porque siempre he escrito poesía desde que era un chaval, pero no me había atrevido nunca con algo, con una historia completa, digamos que tuviera la suficiente complejidad y la suficiente redondez como para crear una novela. Y fue un poco ese el reto, casi el juego de decir, bueno, voy a probar. Tenía una historia en la cabeza que no sabía muy bien cómo iba a continuar, y traté de ver si continuaba o si en un momento determinado se paraba, se moría y se quedaba ahí. Como no tenía ninguna obligación de seguir y el reto era puramente personal, bueno, pues probé, lo intenté, la historia fue saliendo, fue fluyendo y ahí está el resultado, que espero que sea satisfactorio. Sí, Miguel Ángel, pero durante muchos años tú has escrito en prensa escrita, ¿de acuerdo? Pero de repente cambias de registro. Recuerdo hace no demasiado tiempo tuve la posibilidad de escuchar en internet una entrevista que le hicieron en su momento a uno de los grandes, para mí, autores de este país, como era Josep Pla. Él también había sido periodista y en un momento concreto se dedica a la literatura, y le preguntan, señor Pla, ¿cuál es la diferencia entre periodismo y literatura? Y él decía, la clave fundamental está en el adjetivo. En periodismo no se utiliza, en literatura sí. ¿La clave es solo el adjetivo, Miguel Ángel, o tiene que haber otro tipo de registros? Yo creo que hay más. En periodismo, sobre todo cuando te dedicas a hacer información pura y dura, que es lo que en general hice yo durante la década que trabajé en esta maravillosa profesión, básicamente se trata de condensar la realidad en ideas claras, en ideas muy nítidas, y de llevar la información de la manera más clara y más directa posible a los lectores. Y para mí la novela es un poco el proceso contrario, es el de adornar, el de hacer ver a los personajes, el de describirlos y describir sus situaciones e incluso sus emociones, que a mí es algo que me importa mucho. Y esa parte más sentimental o más anímica de los personajes, de darles vida de otra manera y de que el lector se imagine realmente a ese personaje, lo tenga en la cabeza, es lo que hace rica a la novela. Quizá había por ahí también algún periodista que decía que el periodismo es contar muchas cosas en muy poco espacio y la novela es contar muy pocas cosas en mucho espacio. Yo no creo que se cuenten muy pocas cosas, pero sí que es cierto que en el fondo una novela se puede resumir en no demasiado espacio, y al final esa historia puede no ser muy brillante, pero el desarrollo que se le da a la novela y toda esa trama y cómo se viste y cómo se plantea la atmósfera que rodea la novela es lo que creo que la hace interesante, ¿no? Y es lo complicado. Yo creo que todos los periodistas en el fondo llevamos un escritor dentro, o un intento de escritor dentro, y a muchos les ha dado por compatibilizar las dos profesiones, y es verdad que hay grandes escritores que a su vez son grandes periodistas, y bueno, yo creo que es un poco la vocación de muchos periodistas la de escribir. Bueno, de hecho, hay quien dice abiertamente que los periodistas somos la mayoría escritores frustrados, y probablemente hasta sea cierto, fíjate, ¿eh?
En este caso casi es al contrario, ¿no? Yo que soy un periodista frustrado porque dejé la profesión, es cierto que la dejé voluntariamente, pero la dejé hace muchos años, al final vuelvo a escribir y vuelvo en otra faceta, ¿no? Pero sí, es verdad que yo creo que los periodistas tienen esa vena siempre de escritor, y yo creo que a veces es un poco por eso que comentaba, ¿no? Que nos constriñe la realidad, nos obliga a tener tiempos. Tú trabajas en radio y estás pendiente continuamente del reloj, de los segundos, no ya de los minutos, de los segundos en los que tienes que condensar todas las ideas que quieres soltar. En una novela lo bueno es que te puedes extender, puedes recrearte, puedes jugar, y de esa manera dar rienda suelta a quizá una imaginación que como periodistas a veces nos toca refrenar y nos toca reprimir, ¿no? Entonces yo creo que por eso quizá esa idea del escritor frustrado que hay en todo periodista. ¿Qué sombras persigue Miguel Ángel Petit? Bueno, la novela, que no tiene absolutamente nada de autobiográfico, y eso es algo que sí que no es que me interese mucho aclarar, pero bueno, sí que lo aclaro ya de partida, sí. Porque normalmente cuando uno escribe su primera novela parece que hay mucho de él en esa novela. Bueno, yo en esta novela creo que hay mucho de mí, de mi forma de escribir, pero poco más. Pero sí que la novela persigue, o el protagonista de la novela persigue sombras muy profundas a nivel personal. Es decir, sus sombras personales son la frustración. Antes hablábamos de ese concepto. Bueno, pues este es un escritor que ha conocido el éxito, que ha sido un autor de renombre a nivel nacional, y que ha ido cayendo en el olvido porque bueno, pues sus novelas no han tenido el éxito que él deseaba. Esa crisis creativa profunda en la que cae coincide con una crisis a nivel sentimental, coincide con una crisis personal, y todo eso se convierten en esas sombras de su pasado que le atenazan y que hacen que bueno, pues que se convierta en una persona obsesionada con la idea de volver a retornar el éxito, o de retornar al éxito, al triunfo, de volver a ser esa persona reconocida socialmente que fue, y reconocida también sentimentalmente. Me decías antes de entrar en antena que no es una novela negra, pero sí podemos situarla dentro de la intriga psicológica, ¿no? Sí, la novela negra la verdad es que parece que es el género en el que ahora mismo más se puede triunfar a nivel de literatura, y más interés capta, y digamos que está incluso de moda, ¿no? Siempre ha sido un género que ha captado la atención de muchos lectores porque es muy emocionante, porque cuenta muchas cosas, porque te obliga a seguir leyendo, porque te engancha, ¿no? Pero en este caso, Persiguiendo sombras no es una novela negra, no es un thriller, pero sí tiene esos tintes de intriga psicológica, sobre todo más en las emociones de los propios personajes, en su mundo interior, en sus obsesiones, en sus fantasmas, en esas sombras de las que habla el título. Y quizá, aunque sí hay un componente de emoción por la trama de la novela, o por lo menos se persigue ese ingrediente de emoción, la novela trata más de emociones que de esa propia emoción, es decir, de emociones internas, de obsesiones, de preocupaciones, de problemas internos, y bueno, pues al final es un poco lo que va conduciendo la trama hacia el desenlace. Háblame de las referencias literarias, aquellos autores de los que has bebido y que te han podido servir en un momento concreto para desarrollar tu idea. Bueno, la verdad es que a mí me gusta mucha gente, leo bastante todo lo que me permite mi día a día y mi tiempo, y hay muchos autores que me gustan. Al final yo creo que son más referencias digamos no buscadas, quizá porque he leído más libros de ellos que de otros, o porque me gusta más la forma de escribir de ellos que la de otros. Pero bueno, pues gente como David Trueba, por ejemplo, me gusta mucho su forma de escribir, o Javier Cercas, o un autor francés que me gusta, que descubrí hace años y del que he leído varios libros, y me interesa mucho su forma de plasmar la realidad, que es Pierre Lemaitre. Hay muchos autores, porque además me gusta mucho cambiar, es decir, descubrir nuevos escritores, nuevos para mí, porque a veces son escritores ya consagrados, pero por lo que sea no me he acercado a ellos. No sé, por ejemplo, figuras como Saramago están siempre ahí,
pero mi literatura seguramente no tiene nada que ver con la suya, no ya por calidad, que por supuesto creo que casi todos estamos a años luz de Saramago, sino por el propio estilo, no tiene nada que ver. Probablemente no sea una referencia literaria, pero sí es una referencia personal. Y luego, como digo, me encanta descubrir a autores a los que no he leído y a los que por lo que sea, me llegan referencias que me invitan, y de todos ellos va quedando ahí ese pozo que luego yo no soy muy consciente seguramente de tener en mi literatura, pero que quizá alguien que lo lea reconozca más fácilmente que yo. Oye, me gustaría volver contigo un poquito atrás en lo que ha significado la pandemia desde marzo del año pasado. Para algunos han sido un momento de crisis, para otro motivo de libertad creativa, para otro para desarrollar ideas. ¿Te ha servido ese tiempo de pandemia para ir perfilando este proyecto que ahora presentas? Sí, sin duda. Bueno, la verdad es que hablar bien de la pandemia es casi un insulto, pero es verdad que yo durante los meses de confinamiento obligado, en los que trabajaba desde mi casa y el hecho de tener mi despacho en casa, pero tener luego todo el resto del día para hacer otro tipo de cosas que muchas veces no tienes tiempo o que no estás quizá en esa tesitura personal, me sirvió para desarrollar de otra manera mis gustos o mis aficiones, y entre ellos la literatura. Sí que es cierto que aproveché para leer más, y también al mismo tiempo que aproveché para leer más, para empezar a desarrollar otras ideas, a escribir poemas, pero también a fraguar un poco esta novela que ha ido surgiendo después y que se ha acabado de resolver en los primeros meses de este año, pero que efectivamente pues empezó a nacer ahí, y es verdad que a veces haciendo del defecto virtud, pues a mí me vino bien ese tiempo de no solo ya el confinamiento obligado, sino luego todo el periodo siguiente de restricciones, de salidas, etcétera, etcétera. Me sirvió para pasar más horas conmigo mismo y para en esa soledad también crear más o tener un ambiente más propicio a crear y a leer, y de paso a escribir, efectivamente. Y luego hay otro aspecto interesante que me gustaría ahora mismo reflexionar contigo, siendo un autor novel, ¿no? Mientras uno va escribiendo un texto, al final es una idea tuya, es un proyecto personal para ti mismo, pero en un momento concreto cobra vida, pasa a manos de los lectores. ¿Cómo vives ese momento? ¿Ese momento del encuentro de los lectores con tu obra te preocupa, te genera vértigo? ¿Cómo esperas ese momento? ¿Cómo lo estás viviendo? Pues mira, la palabra vértigo creo que es la que más veces me ha sobrevolado la cabeza. Realmente, cuando yo empecé a escribir la novela, la escribí para mí, pensando en ese juego personal de ver si era capaz de desarrollar una idea principal para acabar dándole una forma lo suficientemente compleja como para que tuviera la capacidad de convertirse en una novela. Y después de ese reto personal llega el momento en el que me planteo si quiero intentar publicarla, porque durante el tiempo anterior la verdad es que no había sido muy consciente de si tenía un interés real en publicar o no, porque ya digo que era un poco para mí. A partir de ahí, cuando me planteo la posibilidad de publicarla, contacto con diferentes editoriales y hay varias que están interesadas en publicar la novela. Sí que es verdad que era una premisa que yo tenía muy clara, no quería publicar si no había una editorial detrás que pensara que eso era publicable y que merecía llegar a las librerías. Yo respeto la forma de hacer las cosas de todo el mundo, por supuesto, pero yo necesitaba, digamos, ese respaldo de una editorial, a nivel de fuerza, digamos, de decir, esto merece la pena y yo apuesto por ello y lo quiero publicar. De las varias que hubo, pues la que me ofreció más confianza y más garantías fue una editorial que se llama Acen Editorial. Es una editorial independiente y pequeñita, y era un poco lo que yo buscaba, pues ese proceso de la mano de la editorial de ir sacando adelante la idea. Cuando ya veo, y este es el momento, cuando ya veo que el libro es una realidad y que va a empezar a meterse en la propia web de la editorial y en unos días estará ya en las librerías, es cuando soy verdaderamente consciente de la que he liado. Entonces es cuando me doy cuenta de que me he expuesto y de que
Bueno, pues para mí escribir esta novela ha sido un proceso complejo en cuanto a esfuerzo personal y en cuanto a dedicación, en cuanto a interés, en cuanto a implicación, pero que eso se puede ver descabezado en el momento en que el primer lector caiga en sus manos la novela y no le guste. Y eso es verdad que es un riesgo que tengo como escritor, que también tiene Saramago. Es decir, quiero decir, hay gente a la que no le gusta cómo escribe un gran autor, o gente a la que Gabriel García Márquez le aburre. Parece complicado pensarlo, pero es así. Si un gran escritor puede no gustar a un lector, un escritor novel y una persona que no tiene referencias anteriores, con mucho más motivo. Bueno, y es verdad que provoca ese vértigo, ese miedo a exponerte demasiado, a que la novela no guste y a que se quede ahí en las estanterías y a que no merezca la pena quizás seguir intentando publicar nuevas novelas que no escribirlas, porque escribirlas siempre merecerá la pena. Pues Miguel Ángel, para tranquilizarte un poco, te voy a recordar lo que me decía un profesor en la Facultad de Periodismo allá por los años 80 en el País Vasco. Me decía, si todo el mundo dice que lo estás haciendo bien, es que algo estás haciendo mal. O sea que bienvenido también en algún momento concreto a los críticos. Eso de las unanimidades también puede ser muy peligroso, ¿eh? Sí, no, además Cuidado. Yo es verdad que no pretendo que la novela guste a todo el mundo, como no pretendo que mi trabajo le parezca bien a todo el mundo, o como no pretendo caer bien a todo el mundo. Es verdad que todos creamos controversia en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de trabajar y en este caso en nuestra forma de escribir. Yo aspiro realmente a que la novela se difunda, llegue por supuesto al mayor número posible de personas y que haya gente que cuando la lea tenga las sensaciones más parecidas posible a las que yo he tenido mientras escribía la novela, porque con eso realmente me doy por satisfecho, porque a mí me ha provocado sensaciones muy interesantes cuando vas descubriendo a los personajes, porque a veces los personajes se revelan, quiero decir, que los concibes de una manera, pero ellos van tomando forma de otra y es como que se te sublevan y eso te provoca también sensaciones contradictorias y bueno, pues el hecho de que alguien cuando lo lea sienta esas mismas emociones o tenga esas mismas percepciones y que cuando acabe la novela piense que ha merecido la pena dedicarle ese tiempo a la lectura, para mí es suficiente premio, o sea que realmente es un poco mi aspiración. Venga, dos últimas preguntas, una de carácter técnico, que será la última, y la penúltima. ¿Te ha sorprendido el contacto con el mundo de las editoriales? ¿Es lo que te esperabas? Porque una cosa es la idea que desarrolla un autor y luego que eso se vea en las estanterías, ¿no?, en los escaparates de una librería. ¿Te ha sorprendido ese mundo o más o menos preveías lo que podía ocurrir? Bueno, la verdad es que ha sido una escuela de aprendizaje muy rápido, porque no tenía apenas contacto con editoriales, más allá del que he tenido cuando he escrito libros de no ficción, pero que normalmente eran encargos, con lo cual ya venían precedidos del respaldo de una editorial. Y al contactar con distintas editoriales me he dado cuenta, primero, de que hay editoriales muy diferentes, de que las grandes editoriales normalmente no se ocupan de los escritores noveles y no publican primeras novelas, salvo que sean textos sorprendentes por la razón que sean, pero muchos de ellos ni siquiera admiten esos manuscritos ya de entrada. Y luego hay editoriales de muy distinto tipo, pues desde las que te ofrecen publicar a cambio de dinero, que es lícito si van de frente y si realmente eso es lo que cuentan desde el primer momento. Luego hay otras que camuflan de alguna manera las coediciones y acaba siendo un pago encubierto. Y luego hay editoriales muy pequeñitas que son muy interesantes porque realmente son las que se implican en la lectura de un libro de alguien a quien no conocen de nada, y quienes después de hacer ese primer filtro de esa lectura ves que ejercen un poder de implicación personal que es súper interesante. Es lo que de alguna manera me ha pasado con Hacen Editorial, y es lo que me interesó de esta editorial por encima de otras con las que podía publicar, con las que tenía más o menos las mismas condiciones de edición. Realmente he visto que hay gente detrás de las editoriales que son personas, mucho más allá de ser editores, y que les encanta su trabajo. Y eso es algo de lo que quizá no somos conscientes a veces. Pensamos que un editor es un empresario y nada más. Y cuando ves esa implicación personal de determinadas editoriales pequeñas que nacen con mucha ilusión, con muchas ganas,
bueno, pues la verdad es que te dan más ganas de trabajar con ellos, de seguir adelante con ellos en ese proceso y bueno, es un poco lo que me ha pasado. Y sí que me ha servido para eso, para aprender que el mundo editorial es muy complejo y que es una realidad absolutamente poliédrica, es decir, que no tiene nada que ver la realidad de una gran editorial a ningún nivel con la de estas pequeñas editoriales independientes a las que de momento que son las que de momento a mí me interesan por mi forma de escribir y por mis posibilidades de acceso también, evidentemente. Venga, vamos con la última pregunta. ¿Tú sabes que una persona cuando se acerca a la estantería de una librería dedica un máximo de 8 o 10 segundos a fijarse en la portada y en el título de un libro? Eso es fundamental. ¿Le has dado muchas vueltas a la cabeza a la hora de poner el título? ¿Le has dado muchas vueltas a la cabeza a la hora de dejar redonda la portada? Bueno, digamos que tanto la portada como el título surgieron un poco por casualidad. El título de la novela, Persiguiendo sombras, hacía referencia, yo tenía muy claro el concepto ese de esas sombras interiores o de esos fantasmas, podría haber ido por ahí el título. Realmente en la novela hay mucho jazz también. El protagonista, este escritor frustrado, es un gran amante del jazz, y en uno de esos momentos en los que, escribiendo la novela y escuchando música, surgió una canción que es Chasing Shadows, Persiguiendo sombras, que me dio un poco la clave del título. Dije, efectivamente, esto está persiguiendo sus propias sombras, pero no solo él, hay más gente en la novela, más personajes que persiguen, cada uno tiene sus sombras y cada uno las persigue a su manera, ¿no? Y ahí llegó. Y en cuanto a la portada, que es mía, es decir, que no es que no le permitiera hacerla a la editorial, no, ni mucho menos, pero bueno, sí le sugerí esa portada porque me interesaba mucho lo que transmitía. El escritor pasa muchas horas apostado, digamos, frente a su ventana, como el protagonista de La ventana indiscreta, observando, y en esa observación, pues hubo un momento en el que vi esa imagen de un patio interior de viviendas en las que, pues era como una serie de celdillas, cada ventana es una celdilla en la que dentro viven personas, pero no sabemos quién vive, ¿no? Bueno, pues eso con una sensación de halo de misterio alrededor para que pareciera como alguien que está observando desde su ventana a través de un telescopio, era un poco lo que me sugirió la idea de la portada. Y realmente intento que refleje psicológicamente lo que la novela realmente luego explica, ¿no? Entonces iba un poco por ahí tanto la portada como el título de la novela. Sigo hablando contigo y me surgen nuevas preguntas. ¿Se puede ser periodista, se puede ser escritor sin ser una persona curiosa por la vida, por lo que pasa a su alrededor? Yo creo que no, o por lo menos no se puede ser un buen periodista ni un buen escritor. Yo creo que una de las cosas más maravillosas que tenemos y que no debemos perder nunca es la curiosidad. Yo soy muy poco curioso en cuanto a los detalles de la vida de las personas, es decir, no me interesan demasiado esas cosas que rellenan muchos programas de televisión, por ejemplo, en los que no vamos a entrar. Pero sí me interesa mucho los detalles, me fijo en detalles quizá nimios, pero que a mí me llenan mucho, pues desde el sonido de las hojas en otoño hasta una expresión de un rostro que me llama la atención por lo que sea y que me lleva a pensar cómo puede ser esa persona o lo que haya podido vivir, a inventar realmente su propia realidad. Yo creo que en la curiosidad está la clave de muchas cosas, entre ellas del periodismo, entre ellas de la escritura, pero creo que entre ellas también de la felicidad. Es decir, la curiosidad es la que nos hace que sigamos queriendo vivir cada día, que queramos seguir haciendo cosas cada día, descubrir nuevos mundos, y yo creo que es fundamental para vivir, y es algo que tenemos que cuidar, que mimar mucho para que no desaparezca. Bueno, pues el libro se llama Persiguiendo sombras. Yo a Miguel Ángel Petit lo único que le deseo es que persiga sueños, porque eso significará que en un momento concreto a lo mejor tenemos en nuestras manos, quién sabe, un segundo libro, ¿te parece? Pues bueno, de momento estoy trabajando en él y está ahí la idea y la ilusión desde luego está toda, y espero que sí, que podamos dentro de algún tiempo hablar de una segunda novela y bueno, pues y sobre todo que la primera, la segunda o las que lleguen a las librerías, bueno, pues haya gente a la que le gusten y que sobre todo las disfrute. Mucha suerte, compañero. Muchísimas gracias.